compromisos que se adquiere es el permitir que este organismo internacional, la OCDE, haga exámenes para conocer la competencia, los niveles de competencia de los estudiantes mexicanos, como lo hacen en todos los países. ¿Por qué? Porque este es un indicador, en la medida que los niveles educativos son altos, los países se vuelven más atractivos para la ubicación de plantas, de empresas de alta tecnología, empresas de aeronáutica, de electrónica, de telecomunicaciones, ¿no? Y entonces, cuando se hicieron los primeros exámenes, las primeras evaluaciones de matemáticas, que el nombre que tiene es las evaluaciones PISA, México salió en el último lugar, o en uno de los 2 o 3 últimos lugares entre 50 países, y esto pues tiene implicaciones muy serias, porque entonces una nación con nuestros niveles educativos no es atractiva para poner estas plantas de alta tecnología, porque lo que se busca, lo que estas empresas buscan, es que haya personal calificado. Esto lo han entendido otras naciones mucho antes que México. Por ejemplo, en la India, en la misma China, en Corea, pues lo que empezaron a hacer cuando formaron parte de la comunidad económica, fue tratar de elevar sus niveles de conocimientos, o los niveles de conocimientos y de competencia de sus estudiantes. Entonces México empezó a hacer esto muy tarde, hasta el año, digamos, para el caso de bachillerato, el año 2005. Entonces, aunque no se cubría todavía en el nivel de bachillerato el poderles dar educación, y sigue sin cumplirse el poder dar educación a todos los estudiantes, pues resultaba que la educación que se estaba dando era de muy baja calidad. Todos nuestros estudiantes salen muy mal preparados. Esto ya lo sabíamos desde hace muchos años, que los estudiantes tienen una pésima preparación en matemáticas, y no solo esto, sino una actitud muy negativa hacia las matemáticas. O sea, piensan que son aburridas, que son difíciles y que no sirven para nada, lo cual es totalmente falso. Pero es una actitud que ellos van adquiriendo a lo largo de su vida en la escuela. O sea, desde la primaria, la forma en que se les enseñan las matemáticas no es la más adecuada, es muy de carácter mecánico. O sea, usted puede recordar que nos enseñan a memorizar las tablas de multiplicar. Después, cuando empiezan las fracciones, nos empiezan a hablar de mínimos común múltiplos y de máximos común divisores, y que para hacer una suma de quebrados nos dan toda una serie de reglas que no entendemos ni por qué ni para qué. Después, ya en la secundaria, las cosas se ponen más difíciles, con toda la parte del álgebra y de la trigonometría, que de nuevo son un montón de reglas que les dan a los estudiantes y que los estudiantes no entienden de qué les están hablando. Los obligan a aprender cosas de memoria. Entonces, una educación dogmática, mecanizada, en donde, pues algunos alumnos lo logran superar el problema, pero es la minoría. Entonces, digamos que ahorita es uno de los problemas más serios que enfrenta el problema educativo. Primero, que no tiene la cobertura necesaria en educación media superior, o sea, en bachillerato.
y la que hay es de mala calidad. ¿Aún no hay conciencia a pesar de que usted dice que yo creo que empieza a darse la conciencia, pero sucede es que estos son los fenómenos sociales, no se resuelven de un día para otro. Toman tiempo. Entonces, claro, cuando salieron las primeras evaluaciones de PISA y se vio la realidad de que México estaba verdaderamente en el último lugar como un país subdesarrollado, esto fue un choque muy, muy impactante para las autoridades. Y esta ya se ha ido permeando hacia la sociedad. Al principio se dice que no, pues que las evaluaciones son injustas y que no sirven, y hay toda una serie de rechazos que seguramente ustedes conocen, pero en realidad si nosotros no tenemos una medida de cómo está la educación, difícilmente la podemos mejorar, ¿no? Entonces, en la medida que estas pruebas, es decir, el gobierno mexicano lo que hizo es, al darse cuenta de la problemática, fue instrumentar pruebas nacionales para evaluar el aprovechamiento, la competencia, los conocimientos de los estudiantes, y estas se hacen cada año, a diferencia de las pruebas de PISA que son cada 3 años, porque ellas tienen que ser en todo el mundo, bueno, en todos los países que forman parte de esa comunidad económica. Entonces, los exámenes que se hacen en México, que son las pruebas de enlace, es algo que ya está empezando a permear. Ya la gente habla de las pruebas de enlace, ya se empieza a ver que si una escuela no salen bien sus estudiantes en la prueba de enlace, quiere decir que la escuela no es muy buena. Y entonces estas pruebas se han empezado digamos, los padres de familia, la sociedad en general, pues ya no quieren mandar a su hijo a una escuela en donde sabe que sus estudiantes salen mal evaluados, pues nomás los van a hacer perder el tiempo, ¿no? Entonces sí, ya hay una conciencia. Se sabe que el problema de matemáticas es un problema muy serio, pero lo que todavía no se sabe bien es cómo resolver el problema. Y ahí es en donde nosotros entramos, en la solución de ese problema. Yo le diría que todavía... ¿Y cuál sería su propuesta? Ahorita le diría, digamos, en la mayor parte del país lo que se hace es, están mal en matemáticas, pues vamos a meterles más matemáticas, pero es más de lo mismo. Lo que nosotros empezamos a trabajar fue en un método para cambiar esta situación, y esto es un método que nos ha llevado ahorita ya, le puedo decir, 8 años, primero para desarrollar las ideas, la base del proyecto, para desarrollar la tecnología, porque esto requiere, y además teniendo la tecnología que hay hoy en día, pues es un absurdo no utilizarla, ¿no? Entonces, como le digo, nosotros empezamos a trabajar en 2005, más o menos, 2004, 2005, en un proyecto muy ambicioso para cambiar la forma de enseñar las matemáticas. ¿En qué consiste este método? Bueno, lo primero es en tomar en cuenta que los seres humanos, a diferencia de lo que se cree, de que las matemáticas son muy difíciles y de que a muchos estudiantes les cuesta mucho trabajo, lo que nosotros partimos es que con el conocimiento que hoy se tiene de cómo funciona el cerebro, vamos, de las evidencias científicas, tanto del cerebro como de su misma evolución, como parte del proceso de evolución de las especies, es que eso no es cierto. Es decir, que los seres humanos nacemos con una capacidad muy, muy grande para resolver problemas de matemáticas, y las estamos resolviendo todos los días, pero en una forma distinta como se hace en la escuela. Déjeme ponerle un ejemplo que usted va a entender, a comprender muy fácilmente. Imagínese un niño o una niña
que tiene que ir caminando a su escuela y que para hacerlo tiene que cruzar 3 o 4 calles. Y en estas calles, o avenidas incluso, lo que va a ver uno al llegar a la banqueta para cruzar el arroyo es voltea uno y ve los coches de un lado, voltea al otro lado, ve los coches que vienen. Cada coche viene a una cierta distancia y viene a una cierta velocidad. Y entonces con eso el cerebro lo que está haciendo es decir, bueno, alcanza el tiempo para pasar, me alcanza a pasar, porque yo sé que más o menos cuántos pasos puedo dar, en cuánto tiempo cruzo la calle, pero en ese tiempo va a llegar el coche que viene allá. Desde luego uno no sabe a cuántos metros, pero estima uno si viene lejos, si viene cerca, en fin. Y entonces toma uno la decisión. Y esta decisión le lleva a un niño a tomarla. ¿Cuánto cree usted que puede tomar? 1/10 de segundo, 2 décimos, porque no estamos volteando y calculando. No, se hace así. Y se cruza. Y normalmente uno cruza la calle. Allí hay una cantidad de matemáticas impresionantes porque cada automóvil, digamos, si lo ponemos en términos de cómo se hacen las ecuaciones, las matemáticas en la escuela, cada automóvil representa una ecuación que me da su movimiento y el otro representa otra ecuación que da también su movimiento y el mío representa una ecuación. Entonces, si estoy comparando contra 3 automóviles, tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y lo que tengo que ver es que esas 4 incógnitas, la mía tenga el valor del tiempo menor, tiene que ser el tiempo en que yo cruzo menor que el tiempo de los coches, que es el resultado que da cada una de esas ecuaciones. El niño lo hace así. Llegan y le ponen el mismo problema en la escuela y le dicen resuelve este sistema de 4 ecuaciones y se tarda 5 minutos. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a razonar de otra manera, de una manera muy distinta, no mecánica, sino de estimaciones. Es decir, hay todo un mecanismo de intuición que uno tiene como ser humano. Pero en la escuela le dicen, no, las matemáticas las tienes que aprender de esta otra manera, y le ponen ahí un montón de símbolos y que si pasa de la ecuación que está sumando y que pasa restando y toda una serie de cosas. Y entonces un problema que podemos resolver, a lo mejor no muy exactamente, porque no se necesita saber si voy a cruzar la calle 1 segundo antes de que llegue el coche, o medio segundo o 2 segundos, pero es que voy a pasar antes, eso es lo que importa. Y acá pues hay que hacerlo con números y hacerlo muy exacto. Y entonces el niño no lo puede resolver. Pero además cuando lo resuelve, ¿sabe qué hace? Dice, pero ¿y esto para qué sirve? Pues caray, te está sirviendo todos los días al cruzar las calles. Pero nadie se lo dice, sí. Porque incluso los adultos no entendemos que los seres humanos hacemos matemáticas para todo, al movernos, al caminar. Si yo ando en bicicleta, lo que estoy haciendo es matemáticas para no estrellarme, para ir por el camino todo el tiempo. Entonces, ese es el cambio que queremos introducir, el que las matemáticas, el que ellos vean cómo es que hacen las matemáticas en la vida y cómo y crear el puente para que entiendan la forma en que le enseñan las matemáticas en la escuela.